En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, la primera, nos enseña: porque Dios es fiel y Él os llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nos llamó a vivir en comunión con Jesús. Esta palabra tiene honduras muy grandes y de hecho ha sido puesta en especial relieve en los últimos estudios teológicos, de tal manera que no solamente muchos autores, sino aún el magisterio de la Iglesia, por ejemplo, el Sínodo Extraordinario de los Obispos, dice que la clave de bóveda de todo el concilio es la eclesiología de comunión. Es entonces una realidad sublime y muy misteriosa de nuestra santa fe católica. La comunión con Jesús, que implica otra serie de comuniones. Este principio es también llamado el principio de koinonía, la palabra griega que significa comunión, o también llamado principio de solidaridad, que ha tenido hondas repercusiones aún en la cultura de nuestro tiempo, influyendo de manera decisiva en Polonia y comenzando por allí lo que luego sería el derrumbe del comunismo. De hecho, para entender lo que debe ser la comunión de nuestra con Cristo, conviene comenzar por esa otra realidad también de comunión. La comunión nuestra con Adán, es decir, la comunión en el pecado. Los hombres habíamos pecado y solidariamente, en comunión, en Adán, habíamos caído todos en pecado. La realidad es esta: el pecado de uno fue pecado de todos. La ruina de Adán fue ruina de todos. Y así, todos en Adán hemos muerto. Es decir, quedamos sujetos a la muerte que mereció Adán, por cuanto en Adán todos pecamos. El texto clásico de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos habían pecado. Y este misterio, digamos anterior cronológicamente, el misterio del pecado original, es absolutamente imprescindible para tener una recta inteligencia del misterio de la redención. De hecho, como hizo notar en una de sus encíclicas San Pío X, el distorsionar el misterio del pecado original lleva necesariamente a distorsionar el misterio de la redención, como tantos hacen hoy día. Pues bien, este principio de solidaridad, de comunión, de koinonía, origen de nuestra ruina, fue en Cristo origen de nuestra salvación. Por eso se lo llama, y es en verdad, el nuevo Adán, la cabeza de la humanidad redimida. Es entonces Cristo el que asume en sí la representación, la responsabilidad y el destino de todos los hombres. Es Él el que paga por todos y cada uno de nosotros, ya que en Él todos estamos recapitulados.
y como concentrados. Esta tan íntima y misteriosa compenetración y como identificación de Cristo con nosotros es lo que hace que Cristo asumiese nuestros pecados, se considerase responsable de ellos, se los apropiase con frase tremenda y con una osadía que asombra. El apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios afirma lo siguiente: reconciliaos con Dios. Cristo, quien no conoció el pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. Pero hay más. No solamente murió Cristo en representación nuestra, sino que en Él todos nosotros morimos, porque estamos representados y contenidos en Él. Él y nosotros y Él, formamos un todo único, un bloque compacto. Como dice San Pablo, todos somos uno en Cristo Jesús. Este es el tema hermosísimo que trata, que menciona Santo Tomás en distintas partes de sus obras, sobre todo cuando trata de la redención de la Iglesia como una sola persona mística. Morimos entonces también nosotros en la cruz por la compenetración moral, por la identificación mística de las personas, por una misteriosa solidaridad e inefable comunión de los hombres en Cristo, de modo tal que en raíz hemos muerto nosotros en Cristo. De tal modo que en Él convergen, se reúnen, se dan la mano, se traban, se compendian, se cifran todas las cosas. Esta solidaridad con los hombres singularmente se realiza en la Iglesia. Así lo enseña San Pablo con frase aparentemente extraña y no solamente extraña, sino también desconcertante. En la primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Porque así como, siendo el cuerpo uno, tiene muchos miembros, el cuerpo humano, y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, son un cuerpo único, así es también Cristo. Pareciera que tuviese que decir así la Iglesia, y sin embargo él dice así Cristo, para dar a entender que de un modo inefablemente maravilloso, Cristo se identifica con la Iglesia, y la Iglesia es Cristo. Por eso, cuando el proceso que luego la lleva a su martirio, le preguntan los jueces a Santa Juana de Arco cómo distinguía ella a Cristo de la Iglesia de Cristo. Y ella, me parece, en la respuesta dice, me parece que son uno, es decir, no se puede dividir. Y tenía razón. Ahora bien, para que Cristo muriese verdaderamente en representación de todos los hombres, fue menester que todos nosotros, de alguna manera, en raíz, muriésemos en Él y con Él. Por eso es también San Pablo que en la segunda a los Corintios va a decir también otra frase llena de misterio. Si uno murió por todos, luego todos son muertos. Uno murió por todos, luego todos son muertos. Si Cristo murió por todos, luego todos hemos muerto en Él. Es decir, que la muerte de Cristo fue por misteriosa comunión o solidaridad, muerte de todos los hombres.
De tal modo que cuando nosotros miramos, por ejemplo, a Cristo crucificado, o cuando estamos viendo la perpetuación de su único sacrificio en el sacrificio eucarístico, debemos aprender a vernos a nosotros mismos allí. La muerte de uno, Cristo, es la muerte de todos, porque en el uno que muere están representados y contenidos todos los demás, a quienes alcanza la muerte de ese uno. Morir todos porque muere el uno supone manifiestamente que todos están en el uno y que el uno y todos son lo mismo. Todos somos uno en Cristo Jesús. Por eso también señala el apóstol en la carta a los Romanos, capítulo 6:6. Sabemos que nuestro hombre viejo ha sido crucificado para que, destruido el cuerpo del pecado, ya no sirvamos al pecado. El hombre viejo fue crucificado, fue muerto. Morimos todos crucificados en la cruz y con la cruz de Cristo. Y fue tan verdadera y eficaz esa muerte en el orden espiritual que por ella nuestra vieja humanidad, nuestro cuerpo de pecado, quedó extinguido y destruido. Por eso, finalmente, el apóstol también dice: he muerto a la ley por vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Por eso, queridos hermanos, comprendamos que nos toca realizar de hecho lo que en la cruz se realizó en raíz. Muramos de hecho, por tanto, al hombre viejo. Muramos de hecho al pecado. Muramos de hecho a los afectos pecaminosos. Muramos de hecho hasta la apariencia de mal. Y en este día y siempre descubrámonos inscriptos en el corazón de Cristo, con nuestros pecados, con nuestras virtudes, con nuestras alegrías y nuestros dolores. Allí estamos, porque si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y si morimos con Cristo, viviremos con Él.